Luis María Fernández es escritor y es autor de La fuerza del relato. Luis María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a ti y muchas gracias por invitarme al programa. Y dirán ustedes, ¿y qué importancia tiene el relato? Bueno, es que el relato es la vida política y acaban de escucharlo. ¿Nos engañan tanto? Nos engañan todo. Lo pretenden. No sé si lo logran. Lo pretenden, lo que pasa es que la palabra, la fuerza del relato hoy en día, que además lo dice el título, la fuerza del relato es absolutamente omnipresente. Es decir, la construcción del relato hoy en día está más viva que nunca, porque es el momento en el que más ficción consumimos en la historia debido a la enorme cantidad de plataformas que tenemos, y esa ficción, ese lenguaje de la ficción, es el lenguaje que se ha trasladado, es el lenguaje cotidiano de la política, el lenguaje institucional, el lenguaje empresarial, el lenguaje cultural y el lenguaje de los medios. Ese lenguaje cae directamente en la sociedad, ya veremos luego cómo, y se ha construido un relato que el relato en realidad no es nada más que la construcción de una realidad paralela que va anulando la verdad para posicionar un discurso único en todos los estratos sociales. Es decir, que estamos acostumbrados a ver series de televisión y entonces nos gusta la acción, nos gusta el histrionismo incluso. Entonces estamos acostumbrados a tiempos muy rápidos, a histrionismo, a cambiar de tema casi cada 24, si no 48 horas. Nos cuentan un cuento, para esto les pagamos a esta gente, pero no están gestionando adecuadamente la cosa pública, que de eso es de lo que se trata, ¿no? Claro, vamos a ver, es muy importante entender que hoy en día la política y el lenguaje político, sobre todo, se traslada al ciudadano de una manera cinematográfica y escenográfica. Todo lo que estamos viendo, todos los temas de los que estáis hablando hoy, los que vendrán mañana, los que vendrán pasado, los que han sido ayer, todo se trata desde un punto de vista que yo le llamo la narrativa de la ficción emocional. Necesitamos construir una película porque la gente quiere que le cuenten una historia, quiere posicionarse dentro de la historia en el lado correcto, que eso es muy interesante, cómo se construye el relato, ahora hablaremos de eso, y luego es muy importante trabajar lo emocional. Todo discurso que se hace de la vis política hacia el ciudadano tiene una traza emocional y cada vez es más importante. Por eso yo digo que si todo el mundo conociéramos cómo se trabaja el relato, cómo se construye este tipo de narrativas que son, como ya he dicho, han calado hasta llegar a que sea el lenguaje cotidiano de nuestro entorno, las urnas no se llenarían de emociones, se llenarían de razones. Bueno, pues vamos a ver a esos personajes. Si te parece, vamos a desmontar alguno que otro. Presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con un relato muy emocional. Es el señor que escribió la carta lacrimógena de "me voy 5 días a pensar que es de mi vida". Eso fue un planteamiento escenográfico de relato, claro, absolutamente claro. ¿Cómo comunica Pedro Sánchez? ¿Cuál es su relato? ¿Quién trabaja en ese relato? Entiendo que tiene mucha gente trabajando en crear la película de la presidencia de Pedro Sánchez. Incluso intentaron hacer una, o la hicieron, pero no ha tenido mucho éxito comercial. Bueno, es un paradigma de lo que es el relato en política y de lo que es el relato y la construcción, como digo, de la narrativa de ficción emocional. Él sabe perfectamente que hay que trabajar una serie de términos que son fundamentales y que son transversales a cualquier discurso, da igual de lo que se hable. Estamos trabajando el tema del progresismo, democracia, justicia social, luego hay otra serie de términos que podemos hablar de ellos también, pero con esos 3 términos se puede construir cualquier discurso que cale en la sociedad, porque además coloca al sujeto en el lado correcto de la historia. De ahí la importancia en ese discurso que tiene continuo y constante de hacer de la oposición un fantasma, algo que ha caído en el lado totalmente incorrecto, que hay que cuestionarlo constante y continuamente. ¿Al otro lado del muro? Al otro lado del muro es construir una línea donde está el lado correcto y el lado incorrecto de la historia. De la historia hablo no solo de la narrativa, sino de la historia común y global. ¿Qué nos está diciendo constantemente? Posiciónense conmigo porque todo lo bueno es representativo de mi zona. Por lo tanto, todo lo que no está en mi zona es lo incorrecto. Ese relato se construye continuamente con una serie de terminologías, como ya he dicho, que se llaman las terminologías del bien común, que es utilizar una serie de conceptos perfectamente colocados en cualquier discurso, da igual de lo que sea, para que vaya cayendo en el imaginario colectivo y de alguna manera lo amarremos como una verdad absoluta. Y el que no está ahí dentro está fuera, y entonces es un facha, o lo cancelan, o deja de existir, o deja de aparecer en los medios de comunicación. Es la despersonalización narrativa del enemigo
político, social, institucional. Si de alguna manera no estás posicionado en ese constructo, automáticamente quedarás señalado, quedarás cancelado, habrá campañas contra ti y, por supuesto, estarás en el lado incorrecto de la historia. Por eso, fíjate, es muy curioso cómo a los partidos políticos que componen esta legislatura, que están en el gobierno de legislatura, se les llama por sus siglas y por su nombre. Pero muchas veces a los partidos de la oposición se les despersonaliza etiquetándolos en determinadas construcciones narrativas históricas. Eso es muy importante para que la sociedad de alguna manera vaya creando ese constructo imaginario que es ficticio y emocional. Claro, Sumar no es el Partido Comunista, aunque el Partido Comunista sea el germen de Sumar, y sin embargo Vox no tiene nombre, es la ultraderecha, ¿no? O Bildu, por ejemplo, es Bildu, o Esquerra Republicana es Esquerra Republicana. Es decir, no digo que no haya que nombrar por su nombre a los partidos, sino esa vara de medir por la cual se despersonaliza. Todo es una construcción. ¿Y de verdad eso tiene efecto? Es decir, Absoluto. no somos capaces de pensar mire, sí, Vox está a la derecha del Partido Popular, si le quieren llamar ultraderecha, llámaselo, pero Podemos o Sumar están a la izquierda del PSOE, también les podríamos llamar ultraizquierda o Partido Comunista. El efecto es absoluto, Ana. El efecto es contundente y absoluto. Nosotros, hoy en día, en esta sociedad en la que vivimos, que es la sociedad de las tecnologías y de la información y la comunicación rápida, como has dicho antes, todo va muy rápido, no nos paramos a reflexionar en los conceptos, simplemente los atrapamos y los interiorizamos de tal manera que construimos una verdad absoluta, aunque no sea la verdad científica o la verdad objetiva, que terminamos viviendo en ella. Por eso es tan importante utilizar en los discursos narrativos de políticos, que es lo que nos estamos centrando ahora, este tipo de terminologías. La sociedad lo capta muy rápido, el individuo como colectivo lo capta de manera inmediata. Bueno, pero eso lo asumes tú como persona, como individuo, como votante, como trabajador, si te da la gana. Es decir, que también hay una responsabilidad nuestra de reflexionar, de yo tengo mi propia posición intelectual, política, etcétera, y yo escucho a todos y decido qué es lo que pienso. Claro, lo que estás... o si nos dejamos llevar es porque queremos o porque nos resulta más cómodo o por lo que usted quiera, pero... Efectivamente, claro, lo que estás trazando es la línea de la lógica, la línea de la reflexión, la línea en la que cada uno como individuo debemos saber captar la información de una manera para procesarla y luego intentar posicionarla en el lado, no voy a decir ideológico, pero sí reflexivo de la realidad. Eso no funciona hoy en día. Por eso es el relato. El relato es construir, como digo, una realidad paralela con las palabras, con la narrativa. Al final, la velocidad es muy importante. Si te inundo de conceptos que tú vas, de alguna manera, cuando digo tú, digo en general, ¿no?, que vamos atrapando y los vamos colocando en el lado correcto e incorrecto del campo de batalla, por así decirlo, ¿no?, se va construyendo un cuento, un discurso, un relato, una historia que vamos asimilando como lo que es moral, lo que es ético, lo que es bueno, con todo lo contrario. Conceptos como estos, un año demonizando a los medios de comunicación, a los que les critican, claro, a los amigos no. Llevamos casi un año desde la famosa carta de la que hablamos, en la que a los miembros del gobierno no se les cae, oiga, el fango de la boca. Hay una máquina del fango bien engrasada. Tienen que recurrir a toda la máquina que ya conocen también. Está bien, de esta máquina del fango. El fango generado por este pseudomedio. Esos intereses económicos muy poderosos que están detrás de la que hemos llamado a nivel internacional la máquina del fango. Es que lo dice con absoluta convicción esta señora, la máquina del fango a nivel internacional, lo debe poner en alguna ley de Naciones Unidas o cómo, pero llevan un año con esto. Iba a decir animadversión, yo creo que no es tanto, pero sí una desconfianza hacia los medios de comunicación, no hacia algunos en particular, que algunos se creen que a ellos no les miran, hacia todos en general, y eso también tiene un riesgo, no para los medios, sino para la sociedad. Ha generado una desconfianza hacia la información. Efectivamente. Porque ya dudas de cualquier información y de toda la información. Mira, cuando la información empezó a ser un negocio, la verdad dejó de ser importante. Esto hay que entender que un término, como hemos visto en este vídeo, un término evidentemente repetido 1000 veces, se termina convirtiendo en una verdad. Eso ya sabemos todos. Eso es propio de totalitarismo. Eso es propio de las ideologías totalitarias. Entonces, el tiempo es fundamental a la hora de ir mandando los mensajes rápidos
pero largo en el tiempo. Y eso es lo que hace lo que es la teoría de la acumulación, es decir, se va acumulando una información que, aunque éramos capaces de discernir en un momento, la acumulación de la capa informativa nos va inundando y al final terminas creyéndote estos conceptos y los das por válidos porque terminas dejando la reflexión narrativa de un lado. ¿Y qué pasa cuando los hechos desmienten tus relatos? La palabra y el relato, si se conociera bien por parte de toda la población, no estaríamos hablando de la gran mayoría de las cosas que ocurren y no se estarían dando, por ejemplo, tanta importancia a algunas cosas y quitarle importancia a cosas fundamentales que ocurren. Es decir, ayer escuchábamos, por ejemplo, cuando decía la portavoz del Gobierno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a condonar o van a condenar? Fíjate cómo se trabaja en ese caso la narrativa. Es decir, ¿te vas a poner en el lado correcto con los ciudadanos o contra los ciudadanos? Sobre todo si tienes una portavoz del Gobierno que se tiene que leer las respuestas. Claro, pero ahí lo que estás haciendo es que la oposición la pones en la diatriba de usted se tiene que colocar frente a un juicio moral. Y eso todo es una construcción de relato que es, repito, narrativa de ficción, porque se trabaja, pues sobre todo se trabaja el lenguaje con el que se trabaja la ficción cinematográfica, novelística y dramatúrgica, o emocional también, y emocional, que es, vamos a crear situaciones ficticias que las vamos a recubrir de emociones para que el ciudadano vaya creando una situación de decidir dónde está lo correcto, el bien y el mal, o lo moral o lo inmoral, y al mismo tiempo que pongo a mi enemigo político en la diatriba de tener que posicionarse delante de toda la sociedad. Vamos a mirar al otro lado del hemiciclo, el Partido Popular. ¿Cómo trabaja en este escenario? Porque Alberto Núñez Feijóo llegó apelando a la política tranquila, de los consensos. Desde luego no era este su estilo. Era quizá más del siglo XX, más decimonónico. Y no sé si sigue centrado en ese planteamiento o ha dicho, me voy a tirar al relato también porque si no, no se me escucha. Bueno, yo desde mi humilde opinión como narratólogo y como autor del libro La fuerza del relato, te diré que el relato ha sido mucho menos trabajado y se le ha dado mucha menos importancia en este tipo de espacios ideológicos que los espacios ideológicos podríamos llamar más de izquierdas, que han sabido muy bien cuidar sus referentes narrativos, sus referentes intelectuales y llevan desde la Revolución Francesa dando mucha importancia a la palabra, al relato y a la ficción narrativa en el discurso que esas políticas que podríamos llamar de derechas, aunque la izquierda-derecha hoy en día también queda muy diluido dentro de ese... Esto da para otra entrevista. Eso para otra entrevista. Pero sí que es cierto que este espacio político al que nombras el Partido Popular ha tenido menos, no voy a decir cuidado, pero sí menos manejo, menos capacidad de manejo a la hora de trabajar el relato. Aunque es cierto que en esa, o que llamamos la batalla cultural, que no es nada más que la construcción de los discursos ideológicos en este nuevo ámbito de la gran comunicación y de la información, están empezando a darse cuenta que el relato es fundamental a la hora de comunicar con los ciudadanos. Ahora tendrán que buscar a gente que se lo escriba para poder transmitirlo. Vox sí tiene relato. Tiene relato. Y de hecho... Y últimamente su relato es irse a ver a Trump todos los días y crear a lo mejor unas asociaciones mentales en el público. Efectivamente, trabaja exactamente con los mismos paradigmas que hemos hablado antes con los partidos del gobierno. Es decir, eso que llamamos la polarización es la construcción del relato por un sitio y la construcción del relato por otro. Cuando se hace uso de ese fuerte relato ideológico y choca entre sí. Cuando dos fuerzas ideológicas antagonistas se dan cuenta de la importancia que tiene la narrativa y la palabra, ¿no? Pero, de verdad, repito, es importantísimo porque estamos viendo cómo todo, bueno, los medios de comunicación, por ejemplo, Ana, ¿no?, que estamos en un medio de comunicación, ya no se trabaja prácticamente, no digo aquí, sino en general, la noticia. Se trabaja la psicoticia, que es una mezcla entre la psicología, el constructo psicológico que podemos hacer en la sociedad y la noticia y el hecho, y lo unimos, y lo que yo llamo la fictioticia también, ¿no?, que es construir noticias a través de relatos semificticios o sesgados para que parezcan verdades. Todo este tipo de narrativas unidas, si lo mezclamos y buscamos una costelera y trabajamos y los narratólogos o los especialistas y los comunicadores trabajan el relato, pueden hacer que cualquier
cualquier suceso que ocurra en cualquier lugar sea trasladado a la opinión pública para crear de alguna manera un imaginario y por tanto una ideología o una forma de pensar y de entender nuestro contexto, y que luego eso se revierta en las urnas. Te vamos a fichar para el programa de detector de mentiras. Pues mira, te voy a decir una cosa, no estaría mal muchas veces que todo lo que nos cuentan, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos de los partidos políticos, de los políticos, incluso de las instituciones que han asimilado el relato y el discurso de la narrativa de ficción emocional como algo propio, con el lenguaje, no estaría mal que se pudiera deconstruir desde este punto de vista para que a la gente le calara, en vez de calarle una ficción o un imaginario emocional, le calara una noticia real. Es decir, de construir las noticias no para sesgarlas, sino para informar con calidad a los ciudadanos. Bueno, pues tu libro nos ayuda y por eso yo te agradezco que nos lo hayas traído esta noche. Muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros, es un placer.